Hola chicos, bienvenidos. Ahora me cambio el nombre a Historias con Pau para que se vea como algo más personal. Y hoy vamos con un tema que literalmente dividió al mundo: comunismo vs capitalismo. La guerra de ideologías no es por decir que su país sea bueno o malo, esto es solo con fines históricos educativos. Corea del Norte vs Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos. El norte quedó bajo influencia soviética y adoptó el comunismo. El sur fue apoyado por Estados Unidos y adoptó el capitalismo. Esto llevó a una guerra que dejó la península dividida hasta hoy. Vietnam del Norte vs Vietnam del Sur. Vietnam también se dividió por ideologías. El norte comunista quería unificar el país bajo su sistema. El sur, apoyado por Estados Unidos, defendía el capitalismo. Esto provocó una guerra muy larga y destructiva. Alemania Oriental vs Alemania Occidental. Después de la guerra, Alemania se separó en dos. El este se volvió comunista bajo influencia soviética. El oeste adoptó el capitalismo con apoyo de Europa Occidental y Estados Unidos. El muro de Berlín fue el símbolo de esta división. China, comunistas vs nacionalistas. En China hubo una guerra civil. Los comunistas ganaron y establecieron un gobierno comunista, mientras que los nacionalistas se retiraron a Taiwán. Esto cambió completamente el rumbo del país. Cuba comunista. En Cuba ocurrió una revolución liderada por Fidel Castro. El país estaba bajo una dictadura apoyada por intereses extranjeros. Después de la revolución, Cuba adoptó el comunismo como forma de gobierno y se volvió aliado de la Unión Soviética. Países del bloque soviético en Europa. No es por decir que su país sea eso hoy, es historia educativa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética expandió su influencia en Europa del Este. Muchos países se volvieron comunistas porque el ejército soviético estaba presente o porque se instalaron gobiernos alineados con Moscú. Estos países fueron Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania también. Yugoslavia se volvió comunista tras una revolución propia liderada por Tito, pero no dependía totalmente de la URSS. Otros países comunistas en Asia. Laos se volvió comunista tras una guerra civil influenciada por conflictos regionales. Camboya adoptó el comunismo después de una guerra, aunque con un régimen muy extremo. Corea del Norte, ya mencionado, bajo influencia soviética. Vietnam, unificado como país comunista tras la guerra. África comunista y socialista. África también fue parte de esta lucha ideológica. Muchos países adoptaron el comunismo o socialismo después de independizarse, buscando un sistema diferente al colonialismo. Angola se volvió comunista tras su independencia y una guerra civil. Mozambique adoptó el comunismo después de liberarse del dominio colonial. Etiopía se volvió comunista tras un golpe militar que derrocó al emperador. Benín adoptó el marxismo como ideología oficial por un tiempo. República del Congo también tuvo un gobierno socialista. Somalia llegó a adoptar el socialismo en cierto periodo. Yemen del Sur fue uno de los pocos países comunistas en Medio Oriente. Se volvió comunista después de independizarse del dominio británico. Y así, poco a poco, diferentes países del mundo adoptaron el comunismo por guerras, revoluciones o influencia extranjera, mientras otros defendían el capitalismo.